Bueno, yo les voy a presentar mi primer ítem, que son las losas casetonadas con ábacos que realicé en mis prácticas en la empresa Sumuke en el proyecto Houston Trail. Es la materia de prácticas preprofesionales a cargo del arquitecto Daniel Espinosa. Aquí tenemos los puntos que vamos a ver más adelante. Bueno, como objetivo tenemos que explicar todo el proceso constructivo del ítem de losa casetonada con ábaco, describiendo los costos en el tiempo dado y explicar las normativas de construcción para dicho ítem. Aquí tenemos un concepto de lo que son las losas casetonadas con ábaco. Las losas casetonadas con ábaco son un tipo de losa aligerada. Estas incluyen zonas macizas, que son los ábacos, que están diseñadas para soportar cargas importantes, reduciendo el peso propio mediante el uso de casetones. Entre las características tenemos casetonadas, que son vacíos, que presentan distribuidos generalmente, que disminuyen el uso del concreto en la losa. Los ábacos, que son zonas macizas de mayor espesor ubicadas alrededor de las columnas, que permiten mejorar la distribución de carga, disminución de momentos negativos y la reducción del funcionamiento en los apoyos. Como alcance, incluye también los controles de calidad en obra, medidas de seguridad y la coordinación. Todo el desarrollo del ítem será ejecutado mediante la normativa boliviana NB 1225001. Entre las responsabilidades dentro del proyecto tenemos el proyecto estructural a cargo del ingeniero Fernando Aragón y a la empresa Sumuke SDL, que el director de obra gruesa es el ingeniero Fernando Peñalosa. La empresa que fue contratada para realizar la obra gruesa es la empresa Nesbol, que está a cargo del contratista Néstor Escudero, y como residente está la ingeniera Claudia Pomar. Y tiene los encargados de ferristas, que es el Adolfo Reina. Entre residentes de obra de la empresa de Sumuque tenemos al ingeniero José Arnés y como pasantes mi persona, Morales Quinonay. Entre las normativas y permisos que se utilizaron para elaborar este ítem, como les había mencionado, está la normativa boliviana NB 1225001, basada en los artículos de generalidades, notación y terminología, en el artículo 3, que son las normas citadas, en el artículo 6, que habla sobre el análisis estructural, y el artículo 9, que explica sobre las vigas. En los equipos y herramientas que se utilizaron para llevar a cabo este ítem, primero se utilizó lo que es la grúa, el mixer para el vaciado del hormigón, el vibrador para el hormigón, nivel láser y nivel burbuja, reglas metálicas, reglas vibradoras, tenazas, alambres, palas, y en los elementos del encofrado se utilizaron puntales y trípode, vigas de maderas, rieles metálicos, fenólicos, soportes metálicos y cabetex. También se utilizó madera para el encofrado, casetones recuperables y no recuperables, formaletas desemoldantes, que es aceite quemado o aceite líquido. En los detalles de la operación del antes, durante y después. Se debe tener en cuenta, para tener un buen resultado, cierto porcentaje equitativo, como ser los materiales, el curado, el encofrado y el desencofrado. En los materiales se utiliza lo que es el cemento, áridos, aditivos, plastofor, casetones y fierros. En el encofrado se utiliza el encofrado se utilizan maderas y metales, que también son llamados fenólicos de madera y fenólicos de metal. Y en el curado se utiliza igual un porcentaje de agua, y para el desencofrado se utiliza aceite vegetal o aceite sucio, o como le llaman en obra, aceite quemado. En la zonificación de obra, para realizar el transporte de materiales también, el color naranja que se observa aquí es la área de acopio, es donde se tienen guardados los fierros, y de aquí van sacando para llegar al armado de las estructuras, que es este color verde. En esta zona es donde realizan el armado de las estructuras. Después tenemos en esta área, que es color plomo, que se hace la elaboración de las galletas de concreto armado. Después tenemos el que es color azul, que en este se realiza la área de acopio de plastofor. Aquí se guardan los materiales. Tenemos el almacén, que está marcado en color lila.
Esta es la oficina del bodeguero que está bajo el cuidado de estos materiales. Después tenemos lo que es el baño, que es un baño temporal. Lo que está marcado en color celeste, que es la dirección y la administración de Upton Drey. Y en color lila está el montacarga. Como siguiente paso les voy a mostrar aquí un detalle de cómo estarían acomodado lo que es la cama o parrilla para el encofrado de la losa. Como se observa en esta imagen, lo que está marcado en color verde son los rieles metálicos de 3 metros de longitud, y estos que están marcados en color rojo también son rieles metálicos pero más pequeños, que tienen una longitud de 1.50 metros. Lo que está marcado en color amarillo son los casetones no recuperables, que estos son de Plastofor, que estos sirven para, o bueno, estos más que todo se colocan cuando no hay casetones de tal medida, porque son como rellenos. Bueno, se utilizan como rellenos. Se observa en esta imagen que hay de diferentes dimensiones. Después están lo que son los casetones recuperables, que son los que están marcados en color celeste, que estos tienen una dimensión de 0,80 por 0,80. Y también están los casetones recuperables que están marcados en color azul, que estos son casetones de una menor dimensión. Aquí tengo un detalle de los punzonamientos que en este vaciado de este piso se utilizaron punzonamiento 1, punzonamiento 2 y punzonamiento 4. El punzonamiento 1 mayormente está en la zona central, que son estas aquí, que están enmarcados en color verde. Estos aquí van en los alrededores de la columna. Es un armado estructural que va alrededor de la columna, lo cual se realiza para hacer el vaciado de lo que son los ábacos. Estos refuerzos de punzonamientos son los que reciben las cargas puntuales. Son zonas macizadas de hormigón. Bueno, les detallo lo que es el refuerzo de punzonamiento 1, que en este se utilizan estribos de FIDE 12 cada 12, y en las esquinas o en los perimetrales se utilizan 2 capas de FIDE 10. Aquí se observa este corte. Igual más adelante les voy a explicar cómo se va armando esto. También tenemos el punzonamiento 2, que este es similar. Igual se utiliza los 2 FIDE 10 en todos los perimetrales, pero la diferencia es que las capas de arriba se utilizan estribos FIDE 16 cada 12. Es lo contrario del punzonamiento 1, que en este lleva FIDE 12, en este lleva FIDE 16. Y en el refuerzo de punzonamiento 4, que también utilizan FIDE 12 cada 10, que estos mayormente se ponen en los bordes perimetrales. Aquí tenemos un ejemplo de que todos los refuerzos 4 van en los bordes, en lo que son los balcones mayormente. También se observa que se utilizaron diferentes dimensiones de ábacos, debido a que tenemos columnas de diferentes dimensiones. Aquí les muestro un detalle de las armaduras para los casetones. Como les había mencionado, las dimensiones de los casetones recuperables son de 0,80 con una altura de 0,25, lo cual llegaría a tener un recubrimiento de 0,05 centímetros. El total de la altura de la losa llegaría a ser de 0,30. Se ponen lo que son, aquí está marcado en color rosado, lo que son los nervios. Estos nervios se utilizan en estribos de FIDE 6 cada 25 de distancia. Después tenemos lo que son, sobre los nervios se realiza el amarrado de estas varillas, que son estos puntitos verdes que se ven. Y estos son dos varillas de FIDE 12. También tenemos el nervio tipo 2 y el nervio tipo 3. Aquí se observa en qué dirección van estos nervios. Por ejemplo, el nervio 1 que les mencioné va en la dirección hacia lo vertical, y el nervio 2 va en la dirección hacia lo horizontal.
Bueno, para empezar con el procedimiento del antes, durante y después. En el procedimiento del antes, primero se empiezan a colocar los que son los trípodes, estos son para soportar los puntales. Después se colocan las vigas primarias y las vigas secundarias para el armado de la parrilla. Se hace colocar los rieles metálicos sobre las vigas primarias y secundarias, estas se colocan encima. Después se hace colocado de los fenólicos, que estos son fenólicos de madera, y también se utilizan fenólicos metálicos. Después se hace el colocado de armaduras, que son los nervios, y estos se realizan con el amarrado de alambre. En el proceso del durante se debe revisar el hormigón armado mediante pruebas, como es la prueba de Abrams y la prueba de probeta. Se debe armar la manguera que transporta el hormigón armado para llegar al piso donde se va a realizar el vaciado. Se realiza el vaciado del hormigón armado, se verifica el nivel y se debe nivelar. En el proceso del después se hace el curado de la losa, se retiran los puntales metálicos y se realiza el desencofrado a los 28 días. Como les había mencionado, el proceso de antes es la fase de preparación del sistema estructural y de encofrado. Es la fase donde primero se realiza el armado de la parrilla para el encofrado. Se empiezan a poner puntales con ayuda o con apoyo de los trípodes, que son estos los que están aquí abajo. Estos son los puntales, lo que está marcado en color rojo. Aquí se observa en esta imagen que ponen 3 puntales y hacen entre 3 personas para ir suspendiendo lo que llegaría a ser las vigas primarias, que están en la horizontal. Como les había mencionado, las vigas primarias son estas, que están marcadas en color verde, y las que van encima en dirección contraria son las vigas secundarias. Para tener mayor rigidez y mayor estabilidad a la hora de realizar este encofrado, esto se debe amarrar con alambre para que tengan mayor rigidez. Como siguiente paso se ponen los rieles metálicos, que son estos, pero antes de colocarlos pasan una capa de aceite quemado en estos rieles metálicos. Y siguiendo esto recién llegan a subirlos en la parte de arriba sobre las vigas secundarias en dirección contraria con una distancia de 0,80 centímetros. Aquí se observa, como les mencioné, igual que los rieles metálicos habían de diferentes medidas, que son de 3 metros y de 1,50. Entonces, como estos no llegan a cubrir todo, con ayuda de los soportes o cabetex se ponen barras, que estas sirven como apoyo. Entonces se ponen barras metálicas, barras de acero de 20 milímetros con una longitud de 1,50 o 2 metros. Y estos lo van asegurando con estos cabetex, que son estos que están aquí en medio. Siguiendo el paso se hace el colocado de los fenólicos de madera, pero antes de llegar a subirlos arriba, se llega primero a pasar con el aceite quemado, se pasa una capa encima, en los laterales más que todo, y esto es para evitar la adherencia de concreto al momento del vaciado. Aquí se observa la imagen de cómo van poniendo estos fenólicos de madera en los bordes de las columnas, lo cual llegaría a ser donde se van a armar los ábacos. Como les había mencionado, esta zona va a ser una zona macizada, es decir, una zona donde solo va a tener concreto y también va a tener una estructura. Siguiendo también se ponen estos fenólicos de madera en los bordes perimetrales, que estos van a ser los balcones. Y también se hace se van colocando los casetones recuperables, que son estos los de plásticos, y se van acomodando en las zonas donde no irán los ábacos. Aquí tenemos el colocado de armaduras, que se van colocando los nervios y se hace el amarrado con ayuda de los alambres. En esta imagen se observa cómo van acomodando lo que son los nervios. En estos nervios, estos que están en tipo B, que son estos que están marcados en color rosado, se utilizaron estribos de FIDE 6 cada 25 de distancia. La distancia de aquí a aquí son de 0,25 centímetros. Después, en estas varillas que están marcadas en color rojo, se utilizaron 2 FIDE 12, que estas varillas tienen un diámetro de 12 milímetros. También
hay en otras partes donde les había mencionado que se utilizan nervio tipo 2 y nervio tipo 4. En el nervio tipo 2 se ponen estas dos mismas capas, pero en la parte superior se ponen dos capas más, igual del mismo grosor de diámetro de varilla. Como siguiente paso tenemos lo que es el armado de los punzonamientos, que estos van en las zonas donde les había mencionado, que son los ábacos. Estos se acomodan o se van poniendo debajo de los fenólicos de madera, como se observa aquí. Estos son los estribos que están detallados en esta imagen, que son estos, que en estos se utilizaron estribos de phi de 12 cada 12 de distancia. Estos estribos tienen un diámetro de 12 cada 12 de distancia. Y en estos que están aquí en los bordes, estos son 2 phi de 10. Se utilizan fierros de diámetro más pequeño, que son de 10. Estos estribos se los van amarrando con alambre con ayuda de las tenazas, hasta ir formando lo que son estos punzonamientos, que son estos aquí, que son los estribos. Estos van alrededor de la columna, como les había mencionado. En esta imagen igual se observa lo que se pone primeramente, se ponen los nervios, como les mencioné. Después encima de los nervios se pone una capa inferior de estructuras que tienen una distancia de 0,15 a 0,10, que son estas, no sé si se logra apreciar aquí en la parte superior, que están en forma reticulada. Después se pone encima otras capas de otra armadura, que en esta se utiliza phi de 6 cada 25 de distancia. Esta se va a colocar en la parte superior. Aquí está la capa que les mencionaba, que es esta de aquí, que se pone cada 12 de distancia y se utilizan los phi de 12. Un ejemplo, digamos que este ábaco mide 2 metros, entonces estas varillas tendrían que medir 2,50 para que se logren apoyar sobre los casetones. También se hace el armado de las vigas. En la planta baja hacen el armado de vigas los fierristas, y se coloca sobre los fenólicos de maderas que van en los bordes perimetrales. Estos se los van acomodando en la parte superior. Como siguiente paso, ya una vez armada toda la estructura y haber colocado todos los casetones, se pone una malla electrosoldada de varillas de 0,6 de diámetro, que es esta que va encima. Esto es para finalizar todo el proceso de armado de estructura. También en las uniones de los alambres, en las uniones de las varillas de fierro, se pone lo que son las galletas, que esto sirve para dar separación al vaciado de concreto. Para finalizar, se hace el colocado de las formaletas. En este caso utilizaron formaletas metálicas en los bordes perimetrales. Esto es para evitar el rebalso de concreto cuando se realiza el vaciado. Y también se hace el encofrado de lo que son los chaf, donde giran las instalaciones hidrosanitarias. En el proceso del durante, este proceso asegura que el hormigón entregado cumpla las condiciones necesarias para su uso estructural, garantizando la calidad, seguridad y durabilidad en la obra. Primeramente llega el mixer, hacen el pedido del mixer, que aquí llega el hormigón. Pero antes de llegar a subir este hormigón, antes de llegar a hacer el vaciado en el piso donde se va a realizar, se debe hacer una prueba de Abrams, que esto es para confirmar si el hormigón es manejable en consistencia. Y también se realiza una prueba de probeta, que es una prueba para saber si tiene una prueba estructural del hormigón. Primeramente se debe conectar la manguera hacia la bomba y se debe subir esta manguera hasta el piso donde se va a realizar el vaciado. En este caso ellos lo iban subiendo la manguera por la parte del hueco del ascensor, que esto lo van amarrando con alambre hasta subir al piso donde se va a realizar, que es el piso 15, donde se va a realizar el vaciado en losa. Siguiendo el paso, se hace el vaciado mediante la manguera que subieron de abajo, y van haciendo el vaciado del hormigón armado. Como siguiente paso, se hace con ayuda de
vibradora para hormigón se va pasando una vez que ya hicieron el vaciado, se usa para compactar el hormigón. Esta vibradora para hormigón elimina el aire atrapado y permite que la mezcla se acomode bien. También se observa que hay otras personas que van esparciendo el hormigón en las partes donde quedaron demasiado, digamos. Después, siguiendo, se debe verificar el nivel. Esto se hace entre dos personas, se hace con ayuda del nivel topográfico, como se observa. Mientras él tiene que ver la medida de la altura que si se está cumpliendo, que serían los 0,30 de altura de losa. Y con ayuda de una regla metálica van verificando. Como siguiente paso, se debe realizar con la regla vibradora, se debe nivelar y compactar el hormigón. Y para finalizar, con ayuda de una regla metálica, se pasa. Esto es para que el hormigón llegue a estar más liso. Es el acabado final. En el proceso del después es la etapa tras el colado, donde se protege, se mantiene la losa para garantizar su correcto curado y resistencia. Se realiza el curado de losa el mismo día del vaciado después de unas 8 horas. En los tres primeros días se debe realizar el curado de losa rociando con agua levemente. Siguiendo, se deben retirar los puntales intermedios de las vigas primarias al cuarto día. Como se observa aquí, se van retirando los puntales y después se va realizando lo que es el desencofrado, se van quitando las vigas primarias, las vigas secundarias y queda un 60% de puntales. Se retira un 40% de puntales y queda un 60%. Los puntales que quedan mayormente son los que tienen estos cabetex que les había mencionado, que son los que estaban apoyados más con varillas de fierro. Una vez realizado el desencofrado a los 28 días, queda así. Este es el final de cómo queda la losa. Una nota es que las instalaciones eléctricas se colocan al finalizar el vaciado. Se realiza la perforación leve con ayuda de taladros sobre la losa, esto para asegurar estas cajas ortogonales rojas. Esto lo van atornillando para que aquí puedan hacer la instalación de las instalaciones de las tuberías eléctricas, que son estas aquí. Y también para las instalaciones eléctricas y hidrosanitarias se perfora en losa. Como se observa en esta imagen, perforaron la losa para lograr poner los tubos de hidrosanitarios. Entre las variables, aquí les muestro lo que les acabo de presentar, que es la losa casetonada, la losa prefabricada y losa de madera. En la losa prefabricada es un elemento estructural fabricado fuera del sitio de obra, generalmente en planta industrial, y luego es transportado o instalado en el lugar definitivo del proyecto. Está diseñada para cubrir espacios horizontales como techos y entrepisos. Entre las características principales de las losas prefabricadas se encuentra fabricación en ambientes controlados con mejor calidad y precisión, reducción de tiempo de obra, tiene menor uso de mano de obra en sitio, permite una modulación estructural ordenada y repetitiva, facilita un mayor control de calidad, resistencia de concreto y puede incluir elementos de instalaciones eléctricas o hidrosanitarias integradas. Aquí tenemos un detalle de lo que llega a ser la losa prefabricada, que primeramente se ponen las vigas pretensadas, después se va colocando encima de las vigas pretensadas lo que son las bovedillas que están prefabricadas, después se coloca la malla electrosoldada que va encima de las bovedillas y para finalizar se pone la capa de concreto, que es el vaciado del hormigón. En la operación del antes, durante y después para la elaboración de estas losas prefabricadas, primero se debe hacer la revisión de los planos estructurales y de montaje. Se debe replanteo del área de trabajo, es decir, que se debe ubicar los apoyos que son las vigas, los muros o las columnas. En este caso aquí están lo que son los muros y también se apoyan las vigas sobre los muros. Se debe verificar los niveles de limpieza y de la superficie donde se apoyará la losa. Como el proceso de durante tenemos la colocación de viguetas pretensadas, que son estas que están colocándola. Se apoyan estas sobre las vigas o muros
Después tenemos la instalación de las bovedillas prefabricadas, la colocación de acero adicional, que es la malla electrosoldada que les mencioné. Se hace el encofrado perimetral, si es necesario se ponen tableros de madera en los bordes perimetrales. Se hace el vaciado de la capa de compresión, se vierte el concreto, que debe tener un espesor de 4 o 6 centímetros sobre la losa. Se hace un vibrado superficial leve, se vibra ligeramente para asegurar la compactación y la adherencia del concreto. En el proceso del durante se debe realizar el curado del concreto mínimo 7 días con agua o membrana de curado. Se debe realizar la revisión estructural final, que debe tener una revisión de nivel, de alineación y de fisura. Tienen que evitar que haya eso. Después se retira el encofrado temporal, si se usaron. En este caso sí se usaron encofrados temporales. Y para finalizar se hace el sellado de juntas si es necesario. Aquí les presento otro ítem que es la losa aligerada, que es de poliuretano expandido, es decir, de plastofor. Es un tipo de losa de concreto armado en la que se incorporan bloques de poliuretano rígido como elementos aligerantes, es decir, como relleno no estructural para reducir el peso de la losa. Entre las características de las losas aligeradas tenemos que disminuye el peso propio de la estructura, lo que facilita mayores luces entre apoyos, mejora el aislamiento térmico y acústico, especialmente con materiales como poliuretano expandido, admite formas unidireccionales o bidimensionales, tiene un proceso constructivo eficiente y modular. Aquí tenemos en la imagen un ejemplo de cómo llegaría a verse en el detalle constructivo. Aquí están los plastofores, después se pone lo que son las vigas en medio de los plastofores y encima se pone la malla electrosoldada y la capa de concreto, que es el vaciado de hormigón. En la operación del antes, durante y después para la elaboración de la losa aligerada, primero se debe revisar los planos estructurales y se debe realizar el replanteo. Se deben instalar el encofrado, es decir, la base temporal, las cimbras, las vigas primarias y las vigas secundarias. Se debe hacer el acomodado de armaduras inferiores. Durante el proceso del durante se colocan los casetones de poliuretano expandido, que son estos. Se hace la colocación de acero superior y transversal, se monta la malla electrosoldada, que son estas mallas electrosoldadas que les mencioné, y se asegura con alambre el acero inferior y superior. Y para finalizar se hace el vaciado del concreto, que es esta capa, y se observa cómo lo van nivelando encima del poliuretano expandido y de la malla electrosoldada. El proceso del después es el curado del concreto. Se hace durante al menos 7 días y después se retira el encofrado base o el desencofrado. En los sistemas integrados de gestión de seguridad medioambiental y calidad tenemos la seguridad ocupacional, que el cumplimiento de la seguridad al momento de ingresar a obra debe proveer casco, botas, guantes, lentes, arnés, y se debe capacitar al personal, garantizar condiciones seguras. En este caso, en obra, para la elaboración de este ítem, sí cumplen con lo que es el casco, las botas, los guantes, los lentes, el uniforme, el arnés y también la seguridad auditiva. En la seguridad medioambiental, según el ISO 14001 en 2015, su objetivo es ayudar a las organizaciones a controlar sus impactos ambientales, cumplir con la legislación vigente y mejorar el desempeño ambiental de forma continua. En el control, el manejo de residuos, se usan contenedores y separadores para escombros. Aquí está en la imagen que utilizan estos contenedores para separación de escombros. También se utilizan materiales reutilizables, como ejemplo tenemos el uso de casetones reutilizables. Se hace el control de polvo, en este caso se humedecen los áridos y se usa protección para la mezcla. Y también se hace el control de ruido, que es operar la maquinaria solo en horarios autorizados. En el presupuesto y tiempo de ejecución, tenemos aquí una planilla del presupuesto para la elaboración de este ítem, que la cantidad de hormigón armado de losa tipo del 12 al 15 se utiliza 146 metros cúbicos y con un total de mixer de 18 total, y en cada mixer tiene 8 cubos por mixer.
En el tiempo de ejecución, como les había mencionado, está el replanteo, el encofrado de vigas, que dura 4 días, el encofrado de parrilla, que dura 3 días, las estructuras de vigas y abacos, que dura el armado 2 días, la parrilla superior y refuerzo, que también dura 3 días, el encofrado perimetral, que dura un día, el vaciado de hormigón armado, que también dura un día, el curado, que se realiza en 3 días, y el retiro de puntal y desencofrado, que dura los primeros 4 días, y el desapuntalado completo por total dura, o bueno, se realiza a los 28 días. El proceso de este ítem dura aproximadamente 15 días. El análisis de la perspectiva arquitectónica. Desde el punto de vista arquitectónico, el uso de casetones recuperables representa una solución eficiente e inteligente dentro del proceso constructivo, ya que permite optimizar el uso de espacio, reducir el consumo de materiales y al mismo tiempo garantizar una estructura resistente y funcional. Entre las recomendaciones tenemos la limpieza y estado del casetón. Esta se debe inspeccionar que no estén rotos, no estén sucios, no estén deformados. Deben estar secos y en buen estado para garantizar su reuso. También se deben aplicar desemoldantes adecuados para facilitar su recuperación sin que se adhiera al concreto al plástico y tampoco se quebrajee. Los casetones recuperables tienen una vida útil entre 50 y 100 usos, dependiendo de la calidad de mantenimiento y limpieza. El manejo durante la obra, si se maltrataron o no. En el glosario tenemos las palabras costillas, que estas funcionan como pequeñas vigas diagonales que transmiten las cargas hacia las vigas principales o las columnas. También están las flechas, que se ponen flechas en los laterales perimetrales, suelen referirse a niveles o guías de elementos de control para asegurar la alineación. El gallineado, que se refiere al recubrimiento o aplicación ligera de mezcla o concreto para nivelar. La pasarela, que es una tabla o andamio temporal que está colocada en los bordes perimetrales de la losa, para que los trabajadores puedan desplazarse con seguridad. La choclera, que se le utiliza como si fuera una tiza para marcar espacios. Las galletas, que son espaciadoras de concretos que se colocan bajo las varillas de acero para garantizar el recubrimiento adecuado del concreto. Los cabetex, que es una solución de seguro en el apuntalamiento metálico. Y los abacos, que son zonas reforzadas y ensanchadas en losa ubicadas justo sobre las columnas que ayudan a distribuir mejor las cargas. Y por último tenemos los fenólicos, que son tableros de madera o metálica que son pretensadas, revestidas con una capa de resina fenólica. Se usan en encofrados y en abacos. Gracias.